En este momento, para el efecto de hablar de la pena, de alguna forma tenemos que hacer referencia a la teoría del delito. Esto es para delimitar el tema en cada uno que nos corresponda. ¿Sí? Para efecto de hacer la diferenciación, cuando es parte de teoría del delito y cuando esa parte de teoría del delito, que habría que analizarla al momento de determinar el quantum de la pena, pero con una naturaleza jurídica distinta. Aunque pudiera ser el mismo elemento, no es la misma circunstancia. Bien. La penalidad, nosotros sabemos que es aquello lo que se ha denominado la doctrina como el jus puniendi. Ese es el derecho que tiene el Estado para castigar. Durante la filosofía de siglos pasados le han llamado leviatán, ¿sí? Al Estado. Así lo identificaron. Y ciertamente era un leviatán. Nada más que incluso los jueces, aunque pertenecían al Estado, como hoy siguen perteneciendo, es uno de los tres poderes del Estado, pudiera seguir siendo leviatán, pero el Poder Judicial, desde el momento en que adquiere su independencia, su imparcialidad, entonces ya el Poder Judicial cambia de denominación, y si bien es cierto, tú tienes el derecho de castigar, yo como juez te voy a poner el control, te voy a poner ciertas medidas. Estado, sí tienes derecho a castigarlo, pero tienes derecho a castigarlo en ciertas medidas, en ciertas condiciones. Incluso pudiéramos decirle al Estado, mira, el delito sí se cometió, pero tus personas especializadas cometieron un error técnico, y aunque el delito exista, desde luego no le voy a poner pena porque no se cumplieron con las reglas. Tú tienes que cumplir todas las reglas, tienes el derecho a castigar desde luego, claro, pero yo tengo el derecho de decirte en qué medida debes castigarlo, o bien si no debes castigarlo. Eso lo tengo que hacer yo como Poder Judicial. Te voy a poner un alto a ti. Por ello, a lo mejor al Estado ya no le pudiéramos llamar leviatán, porque el poder de él, que es el jus puniendi, el derecho a castigar, lo sigues teniendo. Ustedes dirán, oye, pero si yo resulté ofendido, ¿por qué el Estado también se hace ofendido? Bueno, porque el Estado implementa ciertas reglas de convivencia social. Esas reglas las retoma para efecto de normar las conductas de cada uno de nosotros, y obviamente será ofendido el Estado cuando lesiones esas normas de convivencia social. Claro que tú serás ofendido, víctima ofendido en los términos del artículo 108 del Código Nacional, y porque se te lesionó un bien jurídico en los términos del artículo 3 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, sin duda. Y a ti te corresponde el concepto de la reparación del daño. Ese es el jus puniendi que tiene el Estado. Ahora, ¿cuáles son las reglas que le establecen tanto al Estado como a los jueces para decir, sí cometí un delito, pero el quantum de la pena lo vamos a hacer de acuerdo a estos lineamientos? Y tu Estado y tu juez no te puedes salir de esos lineamientos, salvo aquella apreciación que dice el párrafo segundo del artículo 1 constitucional: vas a hacer una interpretación de la ley,
trata siempre de defender los derechos fundamentales del gobernado. Y no nos estamos refiriendo al acusado, sino también nos estamos refiriendo a la víctima, por aquello de que si los jueces son imparciales, desde luego también debe haber imparcialidad entre las partes. Por eso la víctima cobra una gran relevancia con este nuevo sistema. Ya es una parte procesal. Han existido diversas teorías para el efecto de delimitar o saber cuál es la finalidad que persigue el Estado. Hay teorías retributivas, las teorías absolutas, y la que nos interesa es la actual, la teoría de la prevención especial y general. Ayer decíamos, si para poner una pena en el procedimiento abreviado, desde el punto de vista real, la pena que decide una persona de la fiscalía, decir, por este delito te voy a dar 10 años, ¿bajo qué teoría la pudiéramos ubicar? Esa pena que le estás ofertando a esa persona para que se vaya al abreviado, ¿cumple con los requisitos de la teoría de la prevención especial y general? ¿O solo es una pena retributiva o absoluta? Es decir, aquellas teorías son a como es el delincuente es la pena, o como dice popularmente, a como es el sapo en la pedrada. Sí, digo, para entenderlo mejor, ¿verdad? Persigue una finalidad, esa pena que le está decidiendo la Fiscalía. Está pensando la Fiscalía en considerar los fines que persigue con decidir el quantum de esa pena. Está diciendo, con esta pena tú ya te vas a reincorporar, a reinsertar a la sociedad. Con esta pena estoy protegiendo en su medida el bien jurídico. Con esta pena quiero que tú regules tu conducta. Con esta pena yo te propongo que tú vayas con psicólogos y te atiendas para el efecto de que te reinserten a la sociedad. ¿Se está haciendo eso cuando se proponen los 10 años? Nada más está diciendo, ¿te parece bien 10 años? Tú sabrás si lo aceptas o no. ¿Hay argumentación en eso? ¿Hay razonamiento en eso? ¿Hay algo que me convenza del por qué le estás dando ese quantum de la pena? Si hipotéticamente dijéramos, claro, no va a acontecer, pero si fuera algo hipotético que el juez dijera, a ver, determinas tú el quantum de la pena en cuanto hace a un procedimiento abreviado, tú le estás poniendo esos 10 años con la finalidad de proteger la teoría de la prevención especial o general, o lo estás haciendo bajo una teoría absoluta. ¿Sí? O a lo mejor, como decía Anselmo Ritter von Feuerbach, cuando le dieron la tarea de que hiciera el Código Penal del Reino de Baviera. Le dijo él, se le hizo bueno crear una teoría, que era la teoría psicológica, decir, te voy a imponer esta pena para que psicológicamente vaya a influir en ti, para que ya no vuelvas a cometer delito. Y voy a crearte una afectación psicológica. Además, tan es así que él dice, creer en Dios te puede crear ciertos problemas. Es decir,
¿Quién se atrevería a maldecir a Dios de este auditorio? No, porque vamos a sufrir una pena. Y en realidad la vas a sufrir. Bueno, así influyó esa teoría. De esa forma influyó. Y claro que eran los primeros pasos que se daban para el efecto de la teoría especial y general. En el caso de la teoría, existe, en mi libro yo explico 7 teorías. Eugenio Raúl Zaffaroni acaba de crear otra hace 3 años. Hace 2 o 3 años. En el caso de la prevención especial y general y especial, todas las penas que el juez debe imponer debe prevalecer y respetar esa teoría que siguen los códigos. ¿En qué sentido pudiéramos imponer esa pena? Bueno, esa pena en una prevención especial te la estoy imponiendo a ti te estoy imponiendo esa pena, te la estoy imponiendo porque dependiendo de la gravedad del hecho y del grado de la culpabilidad, eso te tocó. Es decir, voy a hacer casi un chaleco a tu medida. Eso es la pena, porque si la pena es menos o es más, son injustas. No se logra dar satisfacción a la justicia. Si digo yo, pues pobrecito, pone menos, hombre. Dice, no, ¿sabes qué? Se portó de esta forma y en esta audiencia muy batalloso. Hay en apelación que lo corrija, ¿no? Entonces, no es en segunda instancia ni en amparo donde tiene que corregir. Eres tú, como juez, quien tiene que corregirlo, porque tú estás haciendo una penalidad a la medida de cada uno de los que cometió el delito. Ese sastre tienes que hacerlo. Entonces, esa medida es para efecto de influir en ti de que ya no cometas delitos. Esa es una prevención especial. La prevención general es para que toda la sociedad se inhiba de cometer algún delito. O sea, de alguna forma tratamos de influir según esta teoría. Y luego sale en el periódico, y por el secuestro le dieron 40 años, ¿no? Bueno, eso es para que todos sepan que el que cometa delito de secuestro le van a dar sus 40 años, o sus 45, según sea el artículo 9, 10, por allá de la ley de antisecuestros y quién sabe qué más. ¿Sí? Bien, esa es la teoría, digo, para efecto de no explicar todas las teorías, sino hacer una diferenciación, cómo se imponen las penas en el procedimiento abreviado para distinguirlas, cómo se imponen las penas en juicio. Digo, cuando ya llegas a la etapa de juicio y etcétera, ¿no? Allá el juez, después de los alegatos de clausura, va a emitir una sentencia. Ahí es donde valora el juez todos los parámetros que se refiere al artículo 75 del Código Penal. Acá, en el abreviado, está imposibilitado para efecto de la emisión de la sentencia, pero no creo que esté imposibilitado para efecto de admitir la solicitud de la apertura del procedimiento abreviado. Creo que ahí sí debiera hacer una alusión. Él puede decir, oye, espera,
la pena que estás poniendo es desproporcional. Ha habido delitos acumulados o causas acumuladas donde por cada delito se le está imponiendo una pena. 2 años, 1 mes, 15 días por el robo local y comercial abierto al público de esta empresa. Años, 1 mes, 15 días por el robo de este cometido en contra de esta otra empresa. Sumado dan 8 años, 6 meses. Dice uno, oye, le estás imponiendo una pena mayor que un homicidio. Y todos fueron patrimoniales. O sea, no te vayas al robo. No te vayas al robo en local, comercial, abierto al público mediante el uso, porque se ve muy elegante y se ve muy sorprendente. Cualquiera decir, ay, no, pues 2 años, 1 mes, 15 días, poco. ¿Verdad? Pero no. Ve el bien jurídico que se afectó. Uno es la vida y el otro patrimonial. La vida jamás se puede restituir y patrimoniales siempre se restituyen. Normalmente recuperan el objeto de lo robado y si no lo recuperan, vaya, en los que nos ha tocado es vaya, roban el dinero, 1.500, 2.000 pesos y también cajas de cigarros y cosas así. Entonces, bueno, ¿a poco no pudiera ser reemplazable eso? Y precisamente dependiendo del bien jurídico afectado debería de aumentar o disminuir el quantum de la pena. Y sí llama la atención que en estos abreviados, si es un acumulado, te dan una pena por uno y te dan una pena por otro y suman los dos, violentando, desde luego, decíamos ayer, el artículo 22 constitucional, porque si fueran 2 delitos ya fueran 4 años, 2 meses, 3 meses, porque normalmente siempre trae como que ya tienen una tabla, 2 años, 1 mes, 15 días. Ya como que ya tienen esa tabla. Ya no les interesa cómo ocurrió el hecho. Y ya no les interesa quién cometió el hecho. Y normalmente dicen, no, es que esta persona tiene estos antecedentes penales, este y este. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Por esas conductas ya lo condenaste. Por esas conductas él ya cumplió. Ah, pero es que su conducta precedente. No, ahorita estamos en este caso, en este hecho. Los otros no me interesa, porque sería revalorar su conducta, condenarlo por lo que él es, no por lo que hizo. En esos asuntos acumulados, considero que se violentan fácilmente el artículo que será el 91, dice que en caso de concurso real se impondrá pena correspondiente al delito que merezca la mayor. Pues si me estás dando una pena por un delito y me estás ofertando la misma pena por el otro delito, entonces primeramente dime cuál es el delito de pena mayor. Entonces, esa regla se violenta. Ya ha tocado en la realidad, en algunos hechos de algunos jueces, donde se cometen 4 delitos y a cada uno de los 4 delitos se le está imponiendo la misma pena. 2 años, 1 mes, 15 días, sumados 8 años, 6 meses. Llama la atención y dice, oye, no violentará los principios o las reglas del concurso real de delito que está en el artículo, me parece que 23 y 24 del Código Penal y en el 91 también del Código Penal. Por eso habríamos que precisar y delimitar bajo qué teoría
estás ofertando el quantum de la pena para el abreviado, porque las sentencias que se dictan en los juicios, en la etapa del juicio, ahí el juez sí hace una valorización. El juez te dice, te voy a imponer esta pena. Nunca el juez ha dicho, creo yo, o por lo menos yo no lo he escuchado, que diga, oye, pues pone la mínima, pues allá arriba que le suban si quieren. O pone tanto, pues allá en apelación, que modifiquen como ellos quieran. Claro que eso no acontece. Digo, por lo menos en mi juzgado, no sé, yo no hablo por lo demás, no sé. ¿Sí? La pena que se impone es exactamente por el delito que él cometió. Y conforme a la estructura de los tipos penales, que está estructurado en dos partes. Primero te da el enunciado jurídico o te da el concepto del delito, y enseguida te dice, por este delito merece esta pena. Cuando llegamos a esa que es la teoría de la pena, la primera es teoría del delito y el segundo es teoría de la pena. Y la teoría del delito y la teoría de la pena están desde el artículo primero hasta el 102 del Código Penal. En ese sentido están los dos involucrados. Bien, ¿qué principios existen y que nos debe interesar en este sentido? Primero, el que cometa el delito necesariamente merece pena. Todo el que comete un delito merece pena. Si tú quieres teorías absolutistas. Cometiste un delito, pues mereces esta pena. Digo, esa regla la seguimos aplicando en la casa. Cometiste este error, bien, tienes este castigo. El castigo siempre tiene que ser proporcional al error cometido. O bien, perdón, a la conducta cometida. Porque el que hace la corrección no puede castigarlo más ni castigarlo menos. Porque si lo castiga menos, volverá a cometer esa conducta. Y si lo castigas de más, entonces la pena va a ser desproporcional a lo que realizó él. Entonces puede haber una violencia por quien está autorizado para corregir las conductas. Los jueces, los abogados, los ministerios públicos, lo que hacemos es corregir conductas. Y corregimos conductas para que yo no la vuelvas a cometer. Esa es la función que hacen ustedes en proporcionarle información al juez, dotarlo de información, pero lo mismo el Ministerio Público. Por eso el Ministerio Público le dijo, hey, tú tienes que actuar de buena fe. ¿Sí? Porque partimos de la idea que los abogados sí actuamos de buena fe. Claro, que le ponen esa limitante a la fiscalía de que actúe de buena fe, porque esa fiscalía tiene sus facultades reglamentadas en el artículo 21 constitucional. Tú tienes la facultad de investigar. Como el abogado no tenemos esa facultad de investigar, sino de proporcionarle datos a la fiscalía, entonces la fiscalía se tiene que reglamentar, se le tiene que reglamentar su actuación, decir, hey, hazlo de buena fe, respeta todos estos principios, respeta el derecho de defensa, respeta, etcétera, todo lo que viene, pero para regularlo. En el caso del abogado no nos exige, desde luego saben ustedes no actuar de buena fe, pero nosotros nada más aportamos datos para destruir lo que la fiscalía está
haciendo. Entonces, si todo el que comete un delito merece una pena, no todos tienen necesidad de pena. Igual, haciendo una diferenciación entre un procedimiento abreviado con un procedimiento de juicio. Yo creo que no vamos a soltar ese tema, pero lo haremos en distintos puntos. A ver, si todo el que comete un delito merece pena, todos los que merecen pena tienen necesidad de pena. Ese principio lo respetas en un procedimiento abreviado, porque en una sentencia de juicio, claro que tienes que respetarlo. Eso es obvio. En diversas ocasiones, recuerdo que, y uno fue por robo de vehículo, el otro es robo en local comercial. Los dos merecían pena, pero no se les impuso pena. A uno no se le, a los dos no se les impuso pena porque, según dictamen médico, esas personas tenían una enfermedad incurable. ¿Qué sentido tenía imponerle pena a esas personas? Si los fines de la pena, según el artículo 18 constitucional, es reinsertarlo a la sociedad, pues si ya tiene una enfermedad terminal, ¿cómo lo vas a reinsertar? Si ya tiene la enfermedad. Entonces, bajo ese principio de la necesidad de pena, joven, bajo la teoría de la prevención especial y general, la prevención especial es que te imponga una pena para el efecto de que ya no cometas otra conducta. Y según el sistema penitenciario, artículo 18, deben implementarse ciertas medidas en ti, deporte, educación, trabajo, etcétera, para efecto de que busquen la forma de cómo reincorporarte a la sociedad. Pero dice él, oye, pero tengo una enfermedad terminal. ¿Qué sentido tiene que me castigues? Pero eso se observa en una abreviado. Si viéramos que se tratara de una persona de una capacidad mental, una capacidad mental similar a un trastorno que tuviera él, y que el perito dijera, oye, esta persona está en término medio del común de todas las personas, según el Código Penal me dice que le puedo imponer hasta una mitad de la pena. Es decir, que no va a ser de la mínima a la máxima, sino va a ser de la mínima a la media. A la mitad, pues, de la pena. Como abogado, dice el procedimiento, y quizás así se entienda, tú tienes que aceptar todos los datos probatorios que la Fiscalía está aportando. Tú tienes que aceptar los hechos. Sí acepto los hechos, pero yo tengo una capacidad disminuida, una capacidad mental disminuida. A ver, pero aquí no existe el principio de contradicción de prueba, porque tú no puedes aportar pruebas. Una vez que aceptas los hechos ya no aportas pruebas. Oye, entonces, ¿cómo te voy a demostrar que tengo una capacidad disminuida? Si no me estás ofertando la posibilidad de aportar ese dato probatorio.
Esa es la problemática que podemos estar en cuando aceptamos un procedimiento especial abreviado. Y te imponen una pena como si se tratara de una persona con capacidad normal. Si esta persona comete un delito y tiene una enfermedad terminal, tienes merecimiento de pena, pero déjame ver, los fines de la pena, según la teoría de la prevención especial y general, es que tenga la finalidad de reinsertarte a la sociedad, como lo dice el artículo 18 constitucional, ¿sí? Pero ¿cómo te voy a reinsertar a la sociedad si tú ya tienes una enfermedad terminal?